Hola, yo soy Marcela Costa de Mburucuyá, que pertenezco a Cocineros de Liberá. Voy a cocinar anguyá, que anguyá significa rata en castellano y es un topito que va abajo de la tierra y come la batata y la mandioca. Por eso se llama esa receta, lleva el nombre de la anguyá, que lleva la batata y la mandioca. ¿Quién te hacía? Y me hacía mi abuelita antes, me hacía mi abuela que se llama Marcelina, y ella me cocinaba siempre esa receta. Y ella inventó esa receta con la batata y la mandioca porque comía el topito, comía la batata y la mandioca, y como ya no servía quedaban las sobras, entonces ella inventó esa receta para no fundirse la batata y la mandioca. Anguyá en guaraní significa rata. Puré de mandioca, que se hace hervir la mandioca por separado y se hace puré, y la batata también. ¿La cantidad más? La cantidad necesaria, la mandioca tiene que ser menos que la batata. Si es 1 kilo de batata, medio de mandioca. Y lleva queso rallado, un poquito, una pizquita de sal, queso criollo. Yo hice el queso criollo, es de mi producción. Lleva y queso en máquina también. Y huevo, que también es de mi granja. Cuatro huevos. Y ahora tengo que mezclar todo esto y ponerle almidón, que también es de la mandioca que hacemos, que se raya la mandioca para hacer. Ahora le vamos a agregar la grasa de cerdo, que es de mi producción también. O le puede poner manteca o margarina, pero como tengo grasa, le pongo yo grasa de chancho. Y ahora le vamos a agregar el almidón para que quede como una masa de chipá, de como se hace chipá almidón, pero que lleva batata y mandioca. Almidón casero, se arranca la mandioca, se lava la mandioca, se pela, después se raya en un torno y después vas agarrando así de a poco y vas poniendo en un lienzo y le vas colando, le vas lavando con el agua. Primero las va con agua limpia y después ya vas sacando tu agua. Cuando se aumenta en el tacho, vas sacando el agua que vas usando en el tacho para no llenar tu tacho muy rápido. Le vas lavando. Cuando va a finalizar, le lavas de vuelta con agua limpia. Y tiene que amanecer al otro día, hasta el otro día el almidón que haces. Así en el agua. Y después al otro día volcás todo el agua. Y ahí cuando volcás todo el agua con una cuchara de madera vas sacando todo y vas poniendo en el lienzo de vuelta y le haces lo que se llama el tatú y queda una cosa redonda grande. Les tenés que dejar reposar ahí hasta el otro día, después le sacás, le ponés en la mesa y le sacás en el sol y después le podés poner en una mesa o en un catre que se usaba antes o en arriba de una chapa, le pones un mantel, algo, y ahí les vas cruicando a pedacitos que se vaya secando en el sol varios días. A veces, si está lindo el día, lleva poco tiempo, en 2 o 3 días ya se seca. El día tiene que estar así de lindo sol, bien fresquito para que se seque rápido. Y a la tarde le tenés que guardar o taparle de vuelta para sacar al otro día cuando comienza de vuelta el día para que se seque. Buscando una masa como se hace el chipá, la masa del chipá, que quede una masa blanda, pero que se pueda moldear. Sí,
una masa que se pueda moldarse, formarse. Ajá. Acá se ve que tiene grumo el almidón, tiene así unos grumitos, pero eso se desarma todo al cocinar, no se nota, porque es almidón casero, no es almidón industrial, que sale finito. Y acá ya va a estar la masa para poder fritar. La angullá se tiene que comer medio calentito cuando está caliente, porque si no después como que se aplasta. Hay que hacer y comer calentito. Recién se está conociendo porque empezamos a hacer y a dar las recetas. Era mi abuela la que hacía siempre. Y así va a quedar formadita la rosquita para fritar. Gente que no conocía la angullá le encanta comer, porque tiene un sabor medio dulce y un poquito medio salado, porque le tenés que poner un poquito de sal. Y con el queso y el almidón queda riquísimo. Y en la casa de la abuela comíamos a la tarde, a veces hacía a la noche, para la cena, así ya nos comíamos esto, o hacía para la merienda de la tarde. Más veces hacía para las visitas, para agasajar cuando venían la gente, así sus visitas o sus nietos que no vivían con ellos, o así cuando venían visitas, o se iban las maestras a visitarle, las que vivían antes con ella, entonces siempre hacían estas cosas para agasajarle. Y a la gente del pueblo acá muchos no conocían, fueron conociendo cuando se hacía la fiesta del almidón en Manantiales, ahí dimos la receta y se empezó a dar publicidad con eso y se empezó a conocer más la angullá. Ahora está un poquito más conocida que antes. Hicimos con Arda Leper y mi hermano cocinó en Masticar. Y ella hizo también en su restaurante esta receta que le habíamos dado, cocinamos con ella. En la fiesta del almidón ella estuvo con nosotros y ahí cocinamos y fuimos invitadas por ella, pero yo no existía, la invitación fue mi hermano y hizo la receta en el programa ya de Masticar. Acá ya terminé de hacer armar la rosquita para fritar, tiene que quedar así una masa lisa. Y después fritar armar así y después fritar en el aceite caliente. Bueno, le esperamos a los jujeños para que vengan a compartir con nosotros la receta de acá en Burucuyá, para que compartamos nuestras costumbres y que podamos compartir todo, y que le esperamos para cuando pase todo esto,